Hay una verdad que descubrí después de estudiar el comportamiento humano por más de medio siglo. Ninguna persona te quita la paz, eres tú quien decide entregarla. Durante años observé cómo individuos de todo el mundo, de todas las profesiones y niveles socioeconómicos, reaccionaban como si los demás tuvieran un control directo sobre su estado emocional. Pero la realidad es exactamente la contraria. La paz interior no es algo que alguien pueda arrebatarte. Es una elección personal, un acto de responsabilidad emocional. Cuando finalmente entendí esto, dejé de vivir a merced de lo que otros hacían y comencé a vivir desde un centro interno de fortaleza y claridad. Y cuando comprendí esto con absoluta profundidad, mi vida cambió para siempre. Dejó de importarme si alguien me criticaba, si alguien me desafiaba o si las circunstancias externas parecían injustas. Por primera vez en mi vida entendí que la verdadera libertad no es externa, sino mental. Descubrí que cuando me mantengo firme en mi propio orden interior, nada ni nadie puede moverme del lugar en el que decido estar. Esa revelación se convirtió en uno de los pilares más importantes de mi trabajo, porque me demostró que el dominio propio es la puerta de entrada a cualquier forma de éxito duradero. Hoy quiero compartir contigo 10 lecciones que transformaron mi capacidad de mantener la calma, incluso en medio de la crítica, el caos o la injusticia. Estas lecciones no surgieron de libros ni teorías abstractas, surgieron de la experiencia directa, de conversaciones con líderes, empresarios, psicólogos y personas que enfrentaron desafíos enormes. Son el resultado de observar miles de patrones de comportamiento humano y entender qué hace que algunas personas prosperen emocionalmente mientras otras se quiebran ante la presión. Si te quedas hasta el final, aprenderás cómo convertir tu mente en tu mayor fortaleza y cómo dejar de reaccionar ante lo que no puedes controlar. Verás que la calma no es algo con lo que uno nace. Es una habilidad entrenada, una disciplina diaria, una decisión consciente que se toma una y otra vez. Y cuando dominas esa disciplina, no solo te vuelves emocionalmente más fuerte, sino también más sabio, más productivo y más capaz de liderar tu vida con propósito. Quiero que entiendas algo que siempre repito en mis seminarios. No necesitas cambiar el mundo para encontrar paz. Necesitas cambiar tu relación con el mundo. Y cuando logras eso, cada situación deja de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad de crecimiento. Te vuelves más grande que tus problemas y más consciente que tus impulsos. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir liderando tu mente. Y antes de comenzar, quiero invitarte a escribir aquí abajo una frase poderosa que abrirá este camino para ti. Tengo el poder sobre mi mente. Esta frase puede parecer simple, pero encierra una verdad fundamental. Cada vez que la repites, estás reafirmando tu autoridad interior. Estás recordando que no eres víctima de tus emociones, sino el arquitecto de ellas. Es una declaración que reprograma tu mentalidad y te prepara para asumir responsabilidad total sobre tu paz. Quiero que lo escribas no por mí, sino por ti mismo. Porque cuando lo declaras públicamente, cuando lo pones por escrito, estás dando un paso simbólico y psicológico hacia el autodominio. Es una forma de decirte a ti mismo: a partir de hoy, elijo ser dueño de mis respuestas, no esclavo de mis impulsos. Ese pequeño acto puede ser el inicio de una transformación profunda. Ahora sí, comencemos. Porque dominar tu mente no es un lujo, es una necesidad. Y si estás dispuesto a recorrer este camino conmigo, te aseguro que verás cambios reales en tu forma de pensar, de decidir y de responder ante la vida. Este es el punto de partida hacia una mente más clara, una vida más tranquila y un crecimiento personal sin límites. A lo largo de mi vida, he observado que la mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo de reacciones emocionales automáticas. Muchas veces actúan sin pensar, como si cada palabra o gesto del entorno tuviera un interruptor directo dentro de ellas. Reaccionan impulsivamente, no porque quieran hacerlo, sino porque nunca aprendieron a detenerse y observar sus propias emociones. Lo he visto en empresas, en familias, en relaciones personales. Gente que pasa décadas repitiendo los mismos patrones simplemente porque no saben que existe otra forma de vivir.
Y durante años me pregunté por qué tantas personas inteligentes, capaces y con buenas intenciones terminan perdiendo su paz por cosas pequeñas. Reaccionan a una mirada, a un comentario, a un mal día, a la impaciencia de otros. Reaccionan sin darse cuenta de que esa reacción automática se convierte en un hábito emocional que deteriora su salud, sus relaciones y su productividad. Cada estímulo externo se transforma en una especie de gatillo emocional y en lugar de liderar su propio estado interno, se convierten en prisioneros del mundo exterior. Esta forma de vivir produce estrés constante, evita el crecimiento personal y genera una sensación permanente de falta de control sobre la vida. Yo mismo viví así durante mis primeros años, como si el mundo entero tuviera la responsabilidad de determinar mi estado emocional. Creía que las personas debían comportarse de cierta manera para que yo pudiera sentirme bien. Si alguien era impaciente, me irritaba. Si alguien me criticaba, me desmoronaba. Si algo no funcionaba como esperaba, perdía la calma. Mis emociones estaban completamente condicionadas por las circunstancias, y aunque en ese momento no lo entendía, ese tipo de dependencia emocional es una de las formas más profundas de esclavitud personal. Y cada vez que algo no salía como quería, perdía la calma. Me frustraba rápidamente y justificaba ese comportamiento diciendo que era normal, que cualquiera reaccionaría así. Pero en el fondo sabía que esa justificación solo ocultaba una verdad incómoda. No tenía control sobre mí mismo. Vivía con la ilusión de que mis emociones eran inevitables, cuando en realidad eran el reflejo de una mente indisciplinada y de expectativas rígidas que yo mismo había creado. Pero un día lo entendí. La vida no se trata de cambiar a los demás, sino de aprender a cambiar mi manera de interpretar lo que ocurre. Esa comprensión me cayó como un rayo. Me di cuenta de que había pasado años intentando que el mundo se ajustara a mis deseos, cuando el verdadero cambio debía ocurrir dentro de mí. Comprendí que la forma en la que interpreto una situación determina mucho más mi experiencia emocional que la situación en sí. Y al ver esto con claridad, dejé de ser un reactor emocional y comencé a convertirme en un observador consciente. El enojo no era provocado por el mundo, era provocado por mis expectativas no cumplidas. Y al darme cuenta de eso, entendí que no tenía sentido seguir culpando a los demás por lo que era una responsabilidad completamente mía. Descubrí que cuando suelto mis expectativas rígidas, mi mente se relaja, mi cuerpo se calma y puedo enfrentar cualquier situación con mayor claridad. El problema nunca fue el comentario, la mirada o la actitud del otro. El problema era la historia que yo me contaba acerca de lo que eso significaba. Fue en ese momento cuando comencé a estudiar la estructura de la mente y descubrí que entre estímulo y respuesta siempre existe un espacio. Ese pequeño espacio es donde se juega la verdadera batalla interna. Ese espacio es donde puedo decidir si reacciono impulsivamente o si respondo conscientemente. Al principio ese espacio parecía diminuto, casi imperceptible, pero a medida que entrené mi atención y mi autocontrol se fue ampliando. Y cuanto más grande se hacía, más fácil me resultaba elegir respuestas sabias en lugar de reacciones emocionales. Ese espacio, cuando lo uso, se convierte en libertad emocional. Y mientras más consciente soy de ese espacio, menos poder tienen los demás sobre mí. Descubrí que esa pequeña pausa es el punto exacto donde recupero mi autoridad interna, donde elijo quién quiero ser en cada situación. Con el tiempo, esa práctica transformó mi vida entera. Mis decisiones mejoraron, mis relaciones se fortalecieron y mi paz interior se volvió inquebrantable. Y es ahí, en esa fracción de segundo, donde comienza el verdadero dominio personal. Una de las lecciones más importantes que enseñé en mis seminarios es esta. El control emocional no es un talento, es una disciplina. Lo repito una y otra vez porque muchas personas creen que la estabilidad emocional es un privilegio reservado para unos pocos, como si se tratara de un don con el que se nace. Pero después de estudiar el comportamiento humano por más de medio siglo, puedo asegurarte que nada está más lejos de la verdad. La calma interior es el resultado de hábitos mentales, de decisiones conscientes
y de prácticas constantes que fortalecen tu capacidad de responder en lugar de reaccionar. Durante décadas, cientos de personas me decían, Brian, es que esa persona me hace enojar. Y siempre respondía lo mismo, no, tú elegiste entregar tu paz. Recuerdo perfectamente sus expresiones de sorpresa al escuchar esas palabras, porque nadie está acostumbrado a asumir responsabilidad total sobre su mundo emocional. Pero yo lo sabía. Mientras sigas creyendo que otros tienen el poder de alterar tu estado interno, vivirás en una dependencia emocional que te debilita. Y mi trabajo siempre ha sido liberar a las personas de esa falsa creencia, porque el enojo no se recibe, el enojo se acepta. Esta frase cambió la vida de miles de personas que escucharon mis conferencias. Cuando entiendes que una emoción no entra a tu mente sin tu permiso, descubres algo extraordinario. No eres víctima de tus impulsos, eres el guardián de tu espacio interior. Cada vez que una situación me generaba frustración, comencé a preguntarme, ¿estoy eligiendo aceptar esta emoción o estoy eligiendo dejarla pasar? Esa sola pregunta transformó por completo mi relación con el mundo. Cada vez que permito que una palabra me desequilibre, estoy declarando que mi calma es débil, que mis emociones dependen del mundo exterior. Y cuando comprendí eso, me di cuenta de que estaba entregando mi poder una y otra vez. Entregar mi calma significaba renunciar a mi libertad emocional. Significaba admitir que cualquier persona, con una frase o un gesto, podía controlar mi día. Y yo sabía que no podía construir una vida extraordinaria desde esa posición de fragilidad. Pero cuando decido proteger mi paz como el tesoro más valioso que tengo, descubro un nivel de poder que no sabía que existía. Es como si mi mente comenzara a funcionar desde un estado de liderazgo interno. Me vuelvo más consciente, más fuerte y más selectivo con aquello que permito entrar en mi mundo emocional. Este tipo de autocontrol no solo mejora mi bienestar, también mejora mi capacidad para tomar decisiones acertadas bajo presión, liderar equipos y crear relaciones que se construyen desde el respeto y no desde la reactividad. Comencé a ver la paz interior como un músculo. Mientras más la ejercito, más fuerte se vuelve. Y así como un músculo, la paz se fortalece no cuando todo está en calma, sino cuando practico mantenerme sereno en medio del conflicto. Esa práctica constante me entrenó para enfrentar circunstancias difíciles sin perder la claridad, para escuchar críticas sin sentirme atacado y para responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulsividad. Desde entonces, adopté una regla personal. Mi paz no es negociable. Esta frase se convirtió en una guía para mis decisiones, mis relaciones y mis prioridades. Cada vez que una situación amenazaba con sacarme de mi centro, recordaba esa regla y la usaba como ancla. Vivir con una paz no negociable significa que mi bienestar emocional no depende del comportamiento de los demás, sino de mi capacidad para mantenerme firme en mis principios. Y con el tiempo descubrí que esta regla no solo me convirtió en una persona más calmada, sino también más productiva, más enfocada y más presente. Cuando tu paz no es negociable, tu vida entera se ordena alrededor de lo que realmente importa. Y desde ese lugar puedes construir resultados extraordinarios sin sacrificar tu bienestar interior. Si existe una herramienta que cambió mi vida por completo, es esta: la pausa consciente. Durante muchos años reaccioné de manera automática, sin detenerme a observar qué estaba ocurriendo dentro de mí. Creía que actuar rápido era un signo de eficiencia, cuando en realidad estaba permitiendo que mis impulsos tomaran decisiones que no representaban mi mejor versión. Fue entonces cuando descubrí que la verdadera maestría emocional no proviene de actuar rápido, sino de actuar con intención. Antes de responder, antes de reaccionar, antes de elevar la voz, simplemente me detengo. Ese acto tan simple, que puede durar apenas unos segundos, se convirtió en uno de los hábitos más transformadores de mi vida. En lugar de seguir reaccionando desde la emoción del momento, aprendí a darme permiso para crear un espacio entre lo que siento y lo que elijo hacer. Ese pequeño espacio se transformó en mi mayor ventaja emocional. Respiro profundamente. Y al hacerlo, no solo oxigeno mi cuerpo, oxigeno mi mente.
Esa respiración me permite volver al presente, desconectarme del impulso y reconectarme con la claridad. La respiración consciente es una herramienta de liderazgo personal que utilizo incluso en mis reuniones, en mis negociaciones y en mis conversaciones difíciles. Me recuerda que, aunque no pueda controlar lo que ocurre a mi alrededor, siempre puedo controlar mi estado interno. Cuento 10 segundos en silencio. Estos 10 segundos son mi ancla, mi refugio, mi entrenamiento diario. No importa si estoy enfrentando una crítica, un malentendido, una tensión laboral o un momento de estrés, esos 10 segundos me devuelven a mi centro. Muchas veces, las personas piensan que detenerse es un signo de debilidad, pero en realidad es un signo de autocontrol avanzado. 10 segundos pueden cambiar por completo el rumbo de una conversación, una relación o un conflicto. Y en esos 10 segundos recupero el control. Recupero la claridad para decidir cómo quiero actuar, no cómo mi impulso quiere que actúe. Descubrí que la mayoría de las malas decisiones nacen de segundos de inconsciencia y que la mayoría de las buenas decisiones nacen de segundos de presencia. Cuando entendí esto, mi vida emocional dejó de ser un caos y se convirtió en una práctica de liderazgo interior, porque entendí algo esencial. La reacción es impulsiva. La respuesta es inteligente. La reacción nace del miedo, de la tensión, del ego. La respuesta nace de la intención, de la claridad y del propósito. Este entendimiento cambió por completo la forma en la que interactúo con las personas. Desde ese día, dejé de querer ganar discusiones y comencé a querer ganar sabiduría. Y cada decisión emocional que tomo determina la calidad de mis relaciones, mi productividad, mi claridad mental y mi liderazgo. He trabajado con miles de líderes alrededor del mundo y puedo asegurarte que aquellos que dominan la pausa consciente tienen mayor capacidad de influencia, generan más confianza y mantienen relaciones más estables. La calidad de tu vida está directamente conectada con la calidad de tus decisiones, y la pausa consciente mejora ambas. La pausa no me hace lento, me hace sabio. No me hace pasivo, me hace dueño de mí mismo. Esa es la verdadera esencia del autocontrol. No reprimir lo que sientes, sino dirigirlo con madurez. Y desde que incorporé esta práctica, me volví más efectivo, más equilibrado y más confiado en mi propia capacidad para enfrentar cualquier circunstancia. La pausa consciente es sin duda una de las herramientas más poderosas que cualquier persona puede entrenar si desea vivir con paz y liderazgo personal. Miles de personas viven frustradas porque esperan que los demás actúen con lógica, madurez o sensibilidad. Pero el mundo no funciona así. Cada persona vive su propia batalla interna, comete errores, tiene miedos, inseguridades y conflictos que yo no puedo ver. Cuando dejé de esperar perfección en los demás, dejé de decepcionarme. Comprendí que cada ser humano hace lo que puede con el nivel de conciencia que tiene, y cuando acepté esa verdad, la vida se volvió más ligera. Empecé a soltar, a comprender, a dejar pasar. No porque justificara el mal comportamiento ajeno, sino porque ya no estaba dispuesto a perder mi energía mental intentando cambiar lo incontrolable. Hay algo que aprendí observando a personas altamente exitosas. Transformaron su manera de interpretar el conflicto. En lugar de decir, esta persona me molesta, decían, ¿qué parte de mí está reaccionando? Descubrí que el enojo es un espejo emocional. Lo que me irrita de alguien, en el fondo, refleja algo que aún debo resolver internamente. Si me molesta la impuntualidad, quizá estoy trabajando mi propia disciplina. Si me molesta que alguien no me valore, quizá yo mismo necesito valorarme más. Cada molestia es una oportunidad para elevar mi nivel de conciencia. Hubo un momento en mi vida en que me di cuenta de que nada de lo que los demás hacen tiene que ver conmigo. Sus palabras hablan de su mundo interior, no del mío. Sus acciones son un reflejo de su historia, no de mi valor personal. Desde entonces, dejé de interpretar todo como un ataque y comencé a ver cada situación como información. Cuando aprendí a vivir sin tomar nada personal, mi mente se volvió más ligera, mis relaciones más sanas y mis decisiones más claras.
Mi respuesta emocional dejó de depender del comportamiento de otros y comenzó a depender de mis propios principios. Muchas personas creen que la paz emocional es un destino, pero no es así. Es una práctica diaria. Es un músculo que se fortalece enfrentando pequeñas provocaciones con sabiduría, no con impulsos. Cada conversación difícil, cada crítica, cada desacuerdo es una oportunidad para entrenar mi autodominio. La verdadera madurez emocional comenzó para mí el día que decidí no buscar tener razón, sino conservar mi paz, no demostrar fuerza, sino demostrar conciencia, no reaccionar, sino elegir. Y cuanto más practico esta calma, más fuerte se vuelve mi liderazgo interior. Una de las lecciones más profundas que aprendí ocurrió el día que presencié a un hombre ser insultado y responder con una sonrisa. Recuerdo perfectamente ese momento, porque fue como ver la sabiduría manifestarse frente a mis ojos. Mientras otros esperaban una reacción, él se mantuvo firme, sereno, completamente dueño de sí mismo. Y en ese instante entendí que había algo que este hombre sabía, algo que yo necesitaba aprender sobre el verdadero control emocional. Cuando le preguntaron por qué no había contestado, dijo: si alguien quiere darte un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece? Aquella metáfora aparentemente simple se convirtió en uno de los principios más poderosos que he aplicado en mi vida. Me di cuenta de que los ataques emocionales funcionan igual que los regalos, solo tienen poder si decides tomarlos, y si no los tomas, simplemente vuelven a su origen sin dejar cicatrices en ti. Esa frase cambió mi percepción para siempre. Comprendí que, durante años, había permitido que las palabras de otros tuvieran más impacto del que merecían. No porque fueran ciertas, sino porque yo las aceptaba. Entendí que la madurez emocional no consiste en responder a todo, sino en reconocer que no merece tu energía aquello que no construye tu vida ni tu carácter. Desde entonces, empecé a practicar un nuevo tipo de fortaleza: la fortaleza silenciosa. Comprendí que cada ataque que ignoro se desvanece, porque pierde el combustible que necesita para volverse conflicto. Cada provocación que no acepto se diluye, porque no encuentra dónde anclarse. Cada ofensa que no recibo muere en su origen, porque no le permito entrar en mi mente ni ocupar espacio en mi corazón. Y esta comprensión me enseñó que la verdadera libertad aparece cuando decides no convertirte en un recipiente de la negatividad ajena. El silencio muchas veces es un acto de liderazgo emocional. No un silencio pasivo, sino un silencio consciente, estratégico, basado en el entendimiento de que no todo merece respuesta y que no todo necesita tu voz. En mis conferencias suelo decir que el silencio también habla, y a veces transmite más fortaleza, más control y más claridad que cualquier argumento impulsivo. Por eso siempre digo: no es el mundo el que decide tu paz, eres tú. Tú decides si abres la puerta a las provocaciones o si la mantienes cerrada. Tú eliges si reaccionas desde la herida o respondes desde la sabiduría. Y tú determinas si tu estado emocional depende de los demás o si está firmemente anclado en tu interior. Y cuanto más practico este principio, más confirmo una verdad esencial: la vida no se trata de evitar personas difíciles, sino de aprender a no permitir que esas personas gobiernen tu mundo interno. En cada interacción, tengo la oportunidad de elegir quién soy, qué permito y hasta dónde dejo que algo me afecte. Esa elección, repetida día tras día, moldea mi carácter. Así que cuando digo que eres tú quien decide tu paz, lo digo desde la experiencia, desde décadas de observar, estudiar y vivir estos principios. La paz no es algo que te dan, es algo que tú construyes, proteges y mantienes. Y cuando decides que tu paz no es negociable, nada ni nadie puede quitarte tu poder personal. Después de tantas décadas enseñando desarrollo personal, puedo asegurarte algo: la grandeza interior no se mide por cuántas veces reaccionas, sino por cuántas veces eliges no hacerlo. He visto líderes exitosos, padres de familia, emprendedores y profesionales talentosos enfrentar situaciones difíciles, y no fueron los más impulsivos quienes lograron los mejores resultados, sino aquellos que supieron detenerse, respirar y elegir con sabiduría.
La grandeza no se manifiesta en los momentos en los que todo sale bien, sino en aquellos en los que tu carácter es puesto a prueba. Cada vez que eliges no reaccionar, estás fortaleciendo tu temple y entrenando tu mente para operar desde un nivel más alto de conciencia. Cuando dominas tu mente, te vuelves libre. Libre de las opiniones ajenas, libre de los impulsos que antes te gobernaban, libre del estrés innecesario que proviene de querer controlar lo que no depende de ti. Este tipo de libertad es, en mi experiencia, la forma más elevada de poder personal. No se trata de dominar el mundo exterior, sino de dominar tu mundo interior. Cuando logras esto, descubres que nada externo puede afectar tu estado interno sin tu permiso. Cuando controlas tu reacción, te vuelves poderoso. Y no hablo de un poder agresivo o autoritario, sino del poder que proviene del autodominio. Ese poder silencioso que te permite mantener la estabilidad incluso cuando todo a tu alrededor parece inestable. He trabajado con personas que transformaron su vida entera solo con aprender a dominar ese segundo entre estímulo y respuesta. Ese pequeño instante, cuando lo usas bien, es una fuente inagotable de fuerza y claridad. Y cuando eliges tu paz por encima de tu orgullo, te conviertes en una persona inquebrantable. El orgullo te impulsa a reaccionar, a defenderte, a demostrar que tienes razón. La paz, en cambio, te invita a conservar tu energía, a ver más allá del momento y a actuar desde tu mejor versión. Cuando entendí esto, muchos de mis conflictos desaparecieron. No porque las situaciones se volvieran más fáciles, sino porque yo me volví más consciente, más ecuánime, más centrado. Ahora quiero dejarte 2 preguntas para profundizar en tu crecimiento. Estas preguntas no son teóricas. Son herramientas prácticas que pueden abrir puertas importantes dentro de ti si te tomas el tiempo de responderlas con honestidad. He visto a personas cambiar hábitos de años solo con reflexionar profundamente sobre preguntas como estas. Son puertas hacia un nivel superior de inteligencia emocional. ¿Qué situación de tu vida te está pidiendo más calma y menos reacción? Tal vez sea una relación, un trabajo, una conversación pendiente o incluso tu diálogo interno. Identificar esa situación es el primer paso para transformarla, porque la calma no llega por accidente. Se construye a través de la conciencia. Y la conciencia comienza nombrando aquello que te desafía. ¿Qué hábito puedes empezar hoy para fortalecer tu dominio emocional? Puede ser la pausa consciente, la respiración profunda, la reflexión diaria, la escritura, la meditación, o incluso simplemente decidir postergar tus reacciones unos segundos. No necesitas transformar tu vida entera de inmediato. Necesitas elegir un hábito pequeño que, repetido cada día, moldee tu carácter y expanda tu capacidad de autocontrol. Recuerda siempre esto. La verdadera grandeza no está en vencer a otros, sino en superarte a ti mismo cada día. Esa es la medida real del progreso. Esa es la brújula del crecimiento personal. Y cuando vives de acuerdo con esa verdad, la vida se vuelve más clara, más equilibrada y más plena. Esto ha sido un viaje por el mundo del crecimiento personal. Hasta la próxima.